en el trabajo, o sea que no tenía que depender de ningún patrón, una casa, autos. Digamos que prosperaba nuestra vida. Pero cuando los chicos crecieron y que iban al colegio, que ya estaban terminando la secundaria y que empezaban a estar de novio, a tener su vida, a ver cómo delineaban su vida en este mundo y nos iban diciendo, y yo iba traspasando esa cultura de que tenés que crecer, tenés que ir al colegio, tenés que recibirte, tenés que trabajar, después conseguir un novio, una novia y después casarte y después tener hijos. Y esa era la enseñanza que venía. De allí también que también conocía a Jesús de oídos, porque estuve estudiando en un colegio católico toda mi primaria, toda mi secundaria, así que digamos que era católica, apostólica, romántica. Y así viví. Pero cuando llegaron mis 50, estaba vacía. Tenía todo y me sentía vacía. Perdón. Pero ¿qué pasa? Que Jesús me estremece por dentro para poder abrirles mi corazón y contarles. Porque sé que así muchos también les ha pasado. Y los que no, pídanlo para que se les presente Jesús cara a cara. Y me empecé a tener un cuestionamiento existencial. Bueno, tengo todo, pero ¿por qué me siento así? Esta es la vida, vivir, crecer, estudiar, trabajar, tener hijos, tener nietos y morir. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué? Y el Señor es tan bueno y misericordioso. Y aparte el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él espera, por eso es misericordioso. Él nos espera. Hasta cuando llegamos a ese punto de quiebre y empezamos a hablar con Él. ¿Y saben qué pasó? Tuve un sueño. Y les voy a contar mi sueño. Y de ahí arranco la palabra que les quiero decir hoy. Soñaba que iba manejando en una zona montañosa y era un lugar, un camino, iba en una camioneta de 2 personas con cabina atrás, pero chiquitita. Iba sola manejando. Y de repente veo que se sale del camino y cae al vacío. Y en el momento en que iba cayendo, encontré a Jesús. Me senté de la cama, pegué un grito nombrándolo a Él, Jesús, porque sentí que cuando caía no tenía miedo, porque me iba con Él. Y yo creo que a partir de ahí tuve la respuesta a ese cuestionamiento existencial, porque sentí que aún cayéndome no tenía miedo, porque me iba con Él. Y ahí es cuando con el tiempo empecé a recordar y a pensar, claro, como Job decía, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, mis ojos espirituales lo sienten, mis ojos a partir de ahí, de ese momento, empecé a buscarlo. Y realmente el Señor empezó a abrir puertas para que lo conociera más, porque es lo que más quiere, que lo conozcamos. Y fue un proceso de 10 años, un proceso de búsqueda continua, sabiendo que Él está dentro mío, que Él, ese temor a la muerte, ese temor al estar sola, ya no estoy más sola. Puedo estar sola 8 o 10 horas en mi casa trabajando, pero sé que no estoy sola, estoy con Él. Estoy escuchando prédicas, le hablo, estoy con Él. Y saben que descubrí que nosotros tenemos propósitos en esta vida. Tenemos un propósito humano, que es el que yo les contaba,
Es ese propósito de vivir, tener hijos, trabajar, ser un profesional. eh, es más, el Señor cumple los sueños para esos propósitos humanos. Yo cuando era chiquita me preguntaban, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y yo decía, quiero ser asistente social. Y me decían, ¿qué es eso hoy? ¿Para qué es? Y yo decía, para ir a las villas y ayudar a los chicos. Pero no sabía lo que significaba, pero me salía. Bueno, les cuento que a mis 55 años me recibí de operadora social y hace un año me recibí de operadora social en adicciones. Así que el Señor hace las cosas. Lo imposible, no. Para Dios no hay nada imposible. Nada, nada. ¿Esto por qué se los digo? Porque están los que son grandes y se dicen, ya está, mi vida ya fue. No, hasta nuestro último aliento nosotros tenemos propósito. Ese es nuestro propósito natural. Tenemos también un propósito divino. Y nuestro propósito divino es el que nos dejó Jesús cuando nos envió. Ahí está en Mateo 17. Perdón, no es ese. Está en Mateos, en Lucas, en Marcos, de que vayamos y prediquemos las buenas nuevas, que vayamos por todas las naciones testificando de Jesús. Ese es nuestro propósito divino en esta tierra. Y después tenemos un propósito eterno, que es estar junto al Padre. Después de esta vida, nosotros vamos a tener vida eterna junto a Él. Y está en Apocalipsis 21:3. Dice, entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Ese es nuestro propósito eterno, vivir con Dios para siempre, para siempre. Y después hay otro versículo que le sigue que dice que no va a haber más llanto, no va a haber tristeza, no va a haber angustia. Va a ser hermoso. Me río porque a mí me encanta, hace 5 años que vengo estudiando sobre los últimos tiempos. Me encanta Apocalipsis, me encanta Daniel, me encanta Isaías, me encantan los profetas que desde antes de la primera venida de Jesús ya estaban dando misterios y revelando y dando profecías de la segunda venida de Jesús. Entonces siempre estoy con eso. Y cuando me dijeron de hablar, de dar una palabra este domingo, me miraban y yo digo, voy a pensar, ¿qué voy a predicar? Y el Espíritu Santo me habló. ¿Y saben qué? No voy a hablar de los últimos tiempos. El Señor me llevó para que les hable sobre el Espíritu Santo. Porque para poder nosotros permanecer y llegar a la eternidad y lograr ese propósito eterno, necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, les voy a hablar sobre Él. Saben que en esta búsqueda que tuve todo este tiempo, hay una palabra que me marcó y que ayer Paula lo decía en su prédica sobre la obediencia. Y ahí sí, en Mateo 17:5 dice, este es mi Hijo amado, se refiere a Dios, fue una de las 3 veces que habló en el Nuevo Testamento, cuando habló en la tierra Dios sobre Jesús. Dice, en quien me complazco. Escúchenlo. Y el escúchenlo es obedézcanlo. Obedézcanlo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y para poder obedecerlo, tenemos que leer la palabra, tenemos que buscarlo. Así tenemos un montón de cursos que hacemos, el ABC, la escuela de vida, y después van siguiendo. Y eso es buscar, bucear en las profundidades del corazón del Señor. Pero el Señor es tan bueno
es tan bueno que nos dejó el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. Yo creo que cuando tuve ese sueño y me levanté de la cama con el grito de Jesús, creo que en ese momento realmente entró el Espíritu Santo en mí. Así cuando hacemos la oración de fe y repetimos y confesamos al Señor como nuestro Señor, a Jesús, y que entra el Espíritu Santo en nosotros, yo creo que en ese sueño entró el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros somos salvos. Pero también necesitamos de su llenura para poder continuar caminando en esta tierra y no alejarnos de Él, no alejarnos de Dios, no alejarnos de Jesús. En Efesios 1, del 3 al 5, se los voy a decir así, pero si lo quieren poner, habla y dice que nosotros por el Padre fuimos elegidos según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió y nos predestinó, dice la palabra. Y a través de Jesús, de la gracia de Cristo, somos confirmados, somos afirmados. Y nos selló con el Espíritu Santo para que no nos corramos de la gracia de Jesús. Es tan importante no corrernos de la gracia de Jesús. Muchas veces uno habla, escucha predicaciones y que es todo lindo, el Señor nos da esto, Dios es amor, pero también tenemos que tener en cuenta esto. Necesitamos del Espíritu Santo para no alejarnos. Y les voy a dar algunos versículos que apoyan lo que les estoy diciendo. Voy a decir, ay, bueno, ya me cortaron el amor. En Hebreos 6, del 4 al 6, dice esto. Y esto es para nosotros, iglesia, que ya conocemos a Jesús. Dice, no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo, saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer. Vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Y después en Juan 15:6 dice, el que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secarán y será recogido y arrojado a fuego y allí arderá. Esto es para nosotros. En 1 Timoteo 4 dice, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Saben lo que quiere decir apostar? Apostatar es abandonar la fe, rendirse. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, para que no nos rindamos, para que no nos alejemos, para que no perdamos la fe, para que no tengamos otro destino que es el que el Señor predestinó para nosotros, porque nosotros tenemos libre albedrío y podemos elegir. El Señor nos predestinó, nos eligió, nos llamó, nosotros lo aceptamos, pero también está en nosotros el poder perder esa salvación. Pero en Mateo 24:13 dice, pero el que resiste hasta el fin será salvo. Oh, cómo necesitamos del Espíritu Santo para poder permanecer, para cuando nos enojamos, cuando nos frustramos, cuando perdemos a alguien físicamente, pero también perdemos a alguien, un amor, cuando perdemos un trabajo que para nosotros parecería que fuera el mundo, y no, nuestro mundo es Dios. Saben que el Señor es tan perfecto que se hizo trino, un Dios trino, Padre,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si bien es uno, pero tienen 3 funciones. Y esto se los quiero dejar porque a veces dicen, o los chicos a mí dicen, no, yo no sé a quién orarle, yo no sé a quién pedirle, si al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y les voy a dejar esto. Cuando nosotros tenemos que pedir perdón o pedir gracia, se la pedimos a Jesús. Cuando nosotros necesitamos protección, necesitamos amor, se la pedimos a Dios. Y cuando necesitamos tener fuerza, constancia, esa fuerza que decía recién también mi hermano cuando dio la ofrenda, se la pedimos al Espíritu Santo. Cuando necesitamos consejo, cuando necesitamos guía, cuando adentro nuestro sentimos una palpitación, algo que dice, tengo que abrir ese negocio, tengo que ir para allá, tengo que ir a pedir perdón, estuve mal, ¿qué hago? Y tengo que decir, pero me da vergüenza. No, es el Espíritu Santo que les está zapateando adentro para que vayan y lo hagan. Créanlo. ¿Por qué se los digo? Porque somos templo del Espíritu Santo y el Señor nos lo puso dentro nuestro. Y muchas veces nos olvidamos que Él está ahí. Hacemos las cosas separadas de Él. El Espíritu Santo no se va de adentro nuestro. Ya fue dado por gracia, ya es un sello, es una garantía. Pero se entristece porque también es la persona de Dios. Entonces, Él no hace nada, se queda ahí y deja que nosotros, a través de nuestro libre albedrío, sigamos haciendo las cosas que hacemos y nos olvidamos que Él está ahí. Yo a los más chiquitos, cuando hablamos así, les digo, hagan de cuenta que es su amigo invisible, pero que está dentro de ustedes. Pueden hablarle sin decirlo, pueden pedirlo con sus pensamientos. Él está ahí escuchando. En 1 Corintios 3, del 16 al 17, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Recuérdenlo, no lo destruyan, no lo destruyan. Ahora, me gustaría que les quiero contarles cómo conocerlo más al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? En Juan 14, el del 16 al 17, dice, y yo rogaré al Padre, eso le decía Jesús a los discípulos, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece. En otra versión dice, mora con ustedes y estará en ustedes. No hay manera, ya está dentro nuestro el Espíritu Santo. Somos ese templo. Y la palabra consolador, ya muchos saben que en griego significa paracleto. Y saben que paracleto quiere decir en términos, para si buscamos un sinónimo, quiere decir uno llamado a estar al lado del otro. Pero Él está adentro nuestro, al lado nuestro, pero adentro. Y originalmente la palabra paracleto tenía el nombre a una función de una persona que cuando los soldados iban a la guerra, había un paracleto, había alguien que iba atrás con los soldados que los animaba. Les decía, vamos, tú puedes, vamos, levántense, vamos, tengan fuerza, vamos, para acá, para allá. Los animaba, los alentaba. Y así hace el Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos da la habilidad a experimentar el amor del Padre y la gracia del Hijo. Miren si no es tan importante estar
en comunión, en intimidad con el Espíritu Santo. Sabemos que hablamos con Él y es hablar con Dios. Y el Espíritu Santo es nuestro compañero íntimo. Y voy a hacer lo que Él lo que hace con nosotros. Les voy a describir. Él nos conforta, nos alienta, nos anima, nos revive. Es ese paracleto que nos grita, vamos, tú puedes, vamos, hacelo, vamos, levántate, vamos, una milla más, vamos, hacelo. Y también después los voy a animar para que en sus casas puedan leer el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y el capítulo 16, que todo lo que le estoy diciendo están en esos capítulos. Y también dice que Él nos recuerda. ¿Qué es lo que nos recuerda? Todo lo que habló Jesús. Cuando nosotros, por eso es tan importante leer la palabra, porque cuando nosotros empezamos a ver los evangelios y a recordar lo que hacía Jesús, a leer las cosas que Él hacía, Él nos trae a memoria para nuestra vida diaria. Él nos recuerda. Y también nos revela. Dice la palabra que Él nos revela misterios. ¿Y saben qué son los misterios? Es sabiduría oculta. Él nos da el entendimiento para que se nos revele. Cuando leen la palabra, la abren y dicen, wow, esto yo lo había leído, pero ahora lo entiendo de otra manera y ahora me lo está diciendo a mí. Eso es revelación. Y también nos enseña, dice que Él nos enseña todas las cosas, a escudriñar lo profundo de Dios. Miren si no es importante el Espíritu Santo. También nos transmite. ¿Qué es lo que nos transmite? Lo que quiere comunicarnos es esa voz que nosotros escuchamos y decimos, estuviste mal, estuviste mal, estuviste mal. Es Él, esa inquietud que tenemos, o ese, bueno, eso no, tuve un arranque, fui y le hablé a esa persona porque pensé que me iba a ayudar. Y sí, era el Espíritu Santo que te llevaba ahí, te guiaba, te transmitía, te hablaba. Es la conciencia, es la voz de la conciencia, es el Espíritu Santo. Bien alineados con el Señor en espíritu, alma y cuerpo, cuando nosotros tenemos esos pensamientos, esa conciencia, ten seguro que es el Espíritu Santo que nos quiere enseñar o nos quiere llevar a algún lado. Ese es el oído espiritual que tanto oramos nosotros por ustedes. También dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos da y nos dice, estuviste mal, anda, pedí perdón, arrepentite. Él es el que nos dice, pecaste. Él es el que está ahí todo el tiempo. Él también glorifica a Jesús y al Padre. Él hace que nosotros glorifiquemos en adoración, en devoción. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. Eso lo anoté porque cuando atraemos la gloria para nosotros, el Espíritu Santo se apaga. Tengamos cuidado con el orgullo. Él hace que nos demos cuenta también cuando estamos orgullosos, jactanciosos. Yo creo que es uno de los pecados con los que la humanidad es con la que más, los hijos de Dios es con los que más batallan, porque es el pecado por el que cayó, ¿no es cierto?, el diablo. Entonces, Él está ahí. Miren qué importante que es. Y ¿saben una cosa? El Espíritu Santo nos anhela. Dice, no crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Si nosotros tenemos en cuenta que Él nos anhela, nosotros cuando estamos pecando, cuando estamos haciendo algo que está mal, le decimos, chau, entristecí, enmudecí al Espíritu Santo, pero si nosotros reconocemos que Él nos anhela y le decimos, te pido perdón, Espíritu Santo, actué mal, ayúdame,
Él automáticamente está con nosotros guiándonos, aconsejándonos, porque Él nos anhela, Él nos desea, dice otra versión. Para restaurar nuestra relación con el Espíritu Santo, tenemos que saber esto, que al reconocerlo y al hablar con Él, automáticamente el Señor, el Espíritu, restaura la relación. Nosotros la restauramos junto con Él. Y también tenemos que buscar esa intimidad con Él. A veces mucha gente viene a la iglesia y no tiene intimidad con el Señor. Pasa de domingo a domingo, viene a la iglesia o de sábado a sábado, pero en la semana no lo busco. Y no necesita ir a un lugar o ponerse en un cuarto, simplemente sentarse donde esté y es hablar, cerrar los ojos y hablar con el Espíritu Santo. Eso es empezar a relacionarse con Él. Después el Espíritu Santo los va a ir guiando para ir profundizando. No importa el tiempo que pasemos con el Señor, lo que importa es la calidad. Eso vieron que se lo dicen a los padres que trabajan todo el día y los pediatras le dicen, no importa papá, dice lo importante es que cuando vengan estén con él todo el tiempo y bueno, se va a suplir el tiempo que no están. Bueno, de algún lado sale, pero es la profundidad con el Señor. Y ahora quiero que vayamos a la primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 24, que es, digamos, está escrito para los líderes, porque en algunas versiones de la Biblia dice para los líderes, pero en realidad el pastor la vez pasada decía que acá todos somos líderes, porque todos tenemos a alguien a quien confirmar, a quien llamar, a quien darle una palabra de aliento, a quien pastorear desde la casa, desde no solamente el ministerio, sino en el trabajo, una persona que necesita y uno le va hablando del Señor. Es para todos esta palabra. Entonces dice, ¿cómo encender al Espíritu Santo en nuestras vidas? Y este listado, ténganlo en cuenta, porque esto es lo que hace que se avive, que se encienda el Espíritu Santo dentro nuestro. Dice en el versículo 12, hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Cultura de honra. Honremos a quienes nos llaman, honremos a nuestros líderes espirituales, honremos a nuestros padres, hagamos una cultura de honrarlos. Honrarlos es no traerle cosas, regalarles cosas, es con el respeto, es con de que le dijo, bueno, lo voy a tomar en cuenta. No es burlarse, no es decir, bueno, sí, no le doy. No, es tomar en cuenta lo que les dicen, ser considerados, dice la palabra. Y eso hace que nosotros entrenemos nuestro carácter también, porque nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo. Humilde, sencillo, las bienaventuranzas. Espero que alguna vez le pueda hablar sobre en el reino de Dios, así como toda nación tiene una constitución, el reino de los cielos también tiene una constitución. Y si quieren leerla, vayan a Mateo 5. Las bienaventuranzas. Esa es la constitución de cómo tenemos que ser los hijos de Dios. A mis chicas del grupo las tengo ahí, bienaventuradas, y las vemos una por una lo que significa, porque eso nos forma el carácter de Cristo, nos hace humildes, sencillos, pacificadores, soportar las burlas. Y eso, cuando nosotros honramos a otros, también nos va formando porque nos sujetamos a otras personas. Y es mansedumbre, humildad, sencillez. Versículo 13. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz.
obediencia y lealtad a las autoridades. Obediencia y lealtad. Digamos que la lealtad en este mundo está muy devaluada. Bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser leales. Ahí entra el chismorreo, el de que no me parece. Sean leales, vayan y hablen con la persona. Seamos leales entre nosotros. Seamos obedientes a Cristo, seamos obedientes a las autoridades. Versículo 14. También les rogamos, hermanos, que le llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Amor al prójimo y servicio. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te puedo confortar? ¿Qué te está pasando? Te acompaño. Estamos ahora, y de paso les digo a todos, estamos ayudando a una mamá que ahora en marzo van a ser 2 años desde que nació su bebé. Está internada en 4 paredes solita y no tiene los recursos para poner en condiciones su lugar, su casa, para poder traerla, porque necesita ciertas características. Imagínense que está con traqueotomía, está también con una bolsita, una alimentación, no me acuerdo cómo se llama, pero necesita, desde un baño para que la persona que venga a cuidarla pueda tener su lugar, de la habitación que tiene que estar bien limpia, con aire acondicionado, la electricidad bien puesta. Necesitamos todo y estamos juntando para eso. Eso es servir a una hermana, porque es una hermana en Cristo que necesita de nosotros. Esa es la generosidad, amor y servicio y generosidad entre nosotros. También al mundo, pero ¿y si empezamos por casa? 16, versículo 16. Estén siempre gozosos, contentamiento. Estemos alegres, aún en el medio de la tribulación. Porque el Señor nos da ese gozo, aún cuando estemos pasando por el peor de los momentos. El Señor es el que nos sostiene. Agradecerle a Él por eso. Y también aprender a identificar quiénes son los que nos roban el gozo. ¿Qué espíritu viene a robarnos el gozo? En Cantares habla sobre las zorras que vienen a robarse los frutos. Así hay personas que nos roban el gozo. Identifiquémosla y oremos por ella y veamos después cómo podemos solucionarlo. Pero tengamos en cuenta eso. 17. Oren sin cesar en todo tiempo. Eso la palabra lo dice en todos los evangelios, en todos los apóstoles. Oren, velar, oren. En todo tiempo. El Espíritu Santo está dentro nuestro. Estamos hablando con Él. Desde el momento en que hablamos con Él, ay, ayúdame esto. Estamos orando. Eso es hablar. Orar es hablar. Espíritu Santo, llamen esto. Voy a entrar acá. Protégeme, guardame. Uy, te pido. Están pidiendo oración por mi hermana. Están pidiendo oración por este señor que está, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que puedas, Señor, tocarlo, que puedas, depende de la situación de cada persona, pedir por eso. Eso es orar en todo momento. 18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Gratitud constante. Gracias, Señor. Gracias porque me das un vaso de agua, gracias porque tengo para vestir, gracias porque tengo para venir, gracias porque respiro, gracias Señor, gracias. Gracias porque una hermana que me vio y que pensé que estaba enojado conmigo, me dio una sonrisa o me saludó, gracias Señor. Por todo agradezcamos, gracias por mis hijos, gracias por la vida que me das. 20. No menosprecien las profecías. Estudien la palabra.
La palabra, la profecía más segura es la Biblia. Estúdienla, escudriñenla. Es la profecía más segura. Todo lo que dice ahí, todo lo que se cumplió y todo lo que se está por cumplir, va a pasar porque es de parte del Señor. Va a suceder. Yo oro para que tengan fe. Pidamos siempre fe por cada vez que ustedes van a orar, cada vez que van a leer la palabra, digan: Señor, dame fe para creerlo. Señor, dame sabiduría y entendimiento, revelación del cielo para que se me abra el panorama, para que yo pueda entenderlo. 21. Examínenlo en todo, retengan lo bueno, discernimiento y prudencia. Todo lo que escuchen por ahí, disciérnanlo con la palabra. No se crean que porque escucharon de un pastor en una prédica, no saben de qué iglesia es, de qué país es, vayan a la palabra y lean. Escudriñen ustedes, pídanle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que les va a decir: está bien, esa es mi palabra, pero fíjate que la aplicó en algo que no va para lo que yo lo escribí. Yo siempre les digo a las chicas, cuando vamos a escudriñar una palabra que nos dijeron o que escuchamos, veamos todo el contexto, leamos todo el capítulo y ahí vamos a entender, ahí se nos va a revelar. 22. Absténganse de toda especie de mal. Escapemos. El Espíritu Santo es el que nos dice: por ahí no vayan. Y eso es tener temor de Dios. Si nosotros aplicamos todo este capítulo de Tesalonicenses 5 en nuestras vidas, el Espíritu va a estar tan encendido, vamos a tener el oído tan afinado a su presencia, que a donde nos dirija nosotros vamos a ir, y siempre Él nos va a llevar a lugares perfectos, a lugares agradables, a lugares buenos para nosotros. Hagámoslo. Tenemos ganas de pelear con alguien, el Espíritu Santo nos va a decir: no está bien. Seamos mansos, el carácter de Cristo. Peguemos la vuelta y nos vamos para otro lado. Aunque nos digan: sos un débil, sos gallina. No importa. Yo soy hijo de Dios. Yo quiero ser como Jesús. Quiero tener el carácter de Jesús. Por eso el Señor nos dejó al Espíritu Santo. Nos dejó, vayan a Gálatas, el fruto del Espíritu Santo. Pidan todo lo que tiene para darnos el Espíritu Santo. De ese fruto, comamos de ese fruto, llenémonos de ese fruto. Él nos da amor, fe, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Llenémonos del Espíritu Santo. Y hoy los invito para que puedan pedirle a quien tanto los anhela a ustedes esa llenura del Espíritu Santo, que puedan llenarse de todo lo que tiene para dar, de todo lo que tiene para conducir, para que podamos llegar a esa eternidad seguros, con resto, que podamos llegar hasta el fin de nuestros días estando seguros de quién somos en Cristo, de quién somos en Dios, de que vamos a vivir con Dios para la eternidad. Esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito eterno. Y doy gracias al Señor porque me predestinó, porque te predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que aceptes a Jesús y para que le hagas caso al Espíritu Santo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le damos las gracias al Señor y le pedimos que nos llene del Espíritu Santo? Dios nos quiere dar de su llenura. Dios nos quiere dar
todo, para que tengamos una vida realmente con propósito, una vida plena. Él nos equipa, nos fortalece para que podamos caminar, para que podamos tener de nuevo entendimiento, para santificarnos. El Espíritu Santo. Nosotros decimos, ¿cómo nos santificamos? De esta manera, teniendo una relación con Él. Y es imprescindible para la venida de Jesús, porque Él va a venir a buscar una iglesia santa, pura, glorificada. Nosotros, cada uno de ustedes es la iglesia. Santifíquense en esa relación diaria con el Espíritu Santo. Por eso, pídanle, encierren los ojos y pídanle. Dios, gracias por habernos dado el Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos, 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 llénanos de tu presencia, llénanos de tu fruto. Oh Señor, tanto, tanto, tanto tenés, tanto nos deseás, tantos nos amás. Oh Señor, que todos nuestros pensamientos que van para una dirección, Señor, puedas cambiar, Señor. Vos nos convencés, Señor. Vos nos convencés, Señor, que tenemos que ir para el otro lado. Llénanos, Señor, llénanos, llena Espíritu Santo, llena, llena del Espíritu Santo, llenos, llenos, llenos para el poder de Dios. El poder de Dios es el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el que nos sana. Él es el que nos sana espiritualmente, del corazón, del alma, y nos sana también físicamente. Los milagros por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo de la tumba. El mismo que al tercer día, al ver un cuerpo muerto, Él lo revivió. Ese mismo Espíritu es el que habita dentro de nosotros. ¿Cómo no hacerte caso? ¿Cómo no hablarte? Oh Señor, te pedimos perdón si no te tuvimos en cuenta, Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, si te hicimos poca cosa, si nos olvidamos que estabas adentro de nuestro corazón, de nuestro templo, de nuestro cuerpo. Perdón, Señor, si no cuidamos nuestro templo. Perdón, Espíritu Santo. Te pido que avives el fuego en cada uno de nosotros. Avívalo, enciéndelo, para que podamos vivir en gozo, con alegría, que podamos tener el carácter de Cristo, que a donde vayamos provoquemos a celos a otros, para que quieran portar lo que nosotros portamos, que sos vos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos.